Esta historia no la encontré en la web novel, sino en el manga. La historia oscura de Patrick Rembrandt y cómo logró convertirse en el empresario más poderoso de Tshige. Por cierto, aclaro, esta introducción será larga, pero tiene bastantes imágenes, para que puedan disfrutar mejor la experiencia. Sin más que decir, iniciemos. El relato comienza después de que Tomoe le entrega la espada japonesa a Lime. Tomoe se encuentra en una librería, porque se da cuenta que le estaban siguiendo, y para poder atrapar a su perseguidor, lo lleva a un lugar cerrado, en este caso una librería, y lo sorprende por la espalda con su agilidad. La identidad de su perseguidor se trataba de Morris, el mayordomo de la compañía Rembrandt. Morris saca una excusa de que se encontraba en ese lugar para comprar un libro. Entonces, Tomoe decide seguirle la corriente y responde que coincidentemente ella se dirigiría a visitar a Rembrandt después de salir de la librería. Y le pregunta si no sería molestia que la acompañara, a lo que Morris acepta sin ningún problema. Mientras Tomoe y Morris van conversando, Tomoe decide observar los recuerdos de Morris desde cuando este mayordomo llegó a Tshige. Y cuando mira sus recuerdos, reconoce una imagen familiar, que era el chamán de los recuerdos de Lime, cuando éste era más joven. Y la identidad de este personaje se trataba de nada más y nada menos que el exnovio de la fallecida presidenta de la extinta compañía ANSA. Al llegar a la oficina de Rembrandt, Tomoe le comenta al jefe de la compañía que su mayordomo intentó jugarle una broma, mientras que Morris se encontraba tenso y avergonzado frente a su jefe. Además, le avisa a Rembrandt que Lime se volvería un empleado de la compañía Kusunoha. Esta decisión fue tomada para no causarle preocupaciones a Makoto en el futuro. Entonces, Tomoe le explica a Rembrandt que, Lime al volverse un empleado de Kusunoha, lo más seguro es que el jefe de la compañía tendría que volver a tratar con él, y le pidió a Rembrandt que olvidaran el pasado e intentaran llevarse bien. Finalmente, aclarado ese asunto, Tomoe se retira. Cuando Rembrandt se encuentra a solas con su mayordomo, el mayordomo se disculpa porque lo habían atrapado con la guardia baja. Entonces, Rembrandt se ríe por tal suceso, ya que había pasado demasiado tiempo desde que alguien lo sorprendió. Morris le advierte a Rembrandt que no es un asunto de risa, ya que Tomoe y Mio tienen un nivel superior que él no puede manejar. Rembrandt se muestra muy interesado por lo que puede lograr Makoto, y como empresario, comenzar a hacer su movimiento. Mientras tanto, Tomoe, luego de observar los recuerdos de Rembrandt, se da cuenta del lado oscuro del comerciante. Según los recuerdos de Morris, Rembrandt hacía tratos con otras compañías y utilizaba trucos sucios dentro de los contratos para que el único beneficiado resultara ser Rembrandt y quebrar el resto de las compañías, que al final eran su competencia. Y los empresarios, que se daban cuenta de los trucos sucios en los tratos con Rembrandt, al final Morris se encargaba de asesinarlos para mantenerlos silenciados. Desde un principio Morris era un empleado de Rembrandt, y mientras Morris se hacía pasar por un habilidoso aventurero, en las sombras se encargaba del trabajo sucio de Rembrandt. Con respecto al jefe de la compañía ANSA, él era un hombre que estaba apegado con su hija y, como todo padre, trataba de darle el mejor prometido y futuro posible. Por eso le pidió a Rembrandt que la tomara como esposa. Pero al ver los sentimientos de su hija por el artesano, al final terminaba por aceptarlo, y como prueba de ello, siempre llevaba consigo una espada forjada por ese artesano. Entonces, cuando sucedió el accidente en las tierras baldías, que terminó con la muerte del presidente de la compañía ANSA. Dicho accidente provocado o no por Rembrandt, el manga realmente no lo especifica. Pero sí nos dice que fue Morris quien modificó al final la espada del artesano para que pareciera que había fallado. Cuando el jefe de la compañía ANSA estaba muerto, y el monstruo que se lo iba a devorar estaba completamente mal herido. Entonces, cuando llegaron los refuerzos al lugar y encontraron el cuerpo del jefe de la compañía, junto con la espada del artesano, al observar que la espada estaba defectuosa, culparon al joven artesano por la muerte del jefe de la compañía. La señorita ANSA, creyendo en la inocencia de su novio, le había propuesto que se escaparan juntos y comenzaran una nueva vida. El novio se rehusó, y pensando que su mala fama y las sospechas sobre él le afectarían al amor de su vida, decidió terminar con ella y dejársela a Rembrandt.
De esa manera, creyendo que ella sería feliz a su lado. Entonces, la señorita Ansa, al perder a su padre y ahora a su novio, a Rembrandt le quedó el camino fácil para poder enamorarla. Cuando la señorita Ansa se fue a su viaje de negocios, Rembrandt le ordenó a Morris que la asesinara y que su muerte pareciera de forma trágica. Por su parte, Morris, mientras se dirigía de camino hacia su misión, se había encontrado con el artesano. Al parecer, el artesano había escuchado que Rembrandt le ofrecería matrimonio a la señorita Ansa, y no estaba seguro si ir a felicitar a su antiguo rival o no. Al final, Morris charló por unos momentos con el artesano y luego se marchó irónicamente a asesinar a la mujer que amaba el artesano. Por otro lado, Rembrandt disfrutaba de su victoria mientras despreciaba a la pareja del artesano y la señorita Ansa, diciendo que era preferible que ellos dos se fugaran y de esa manera le hubieran ahorrado tiempo. Demostrando que la señorita Ansa, para Rembrandt, no era un interés amoroso, sino una herramienta para aumentar su poder e influencia. Tirando el anillo que iba a utilizar para proponerle matrimonio directo a la basura. Con lo que no contaba Rembrandt es que este acto sería visto por el artesano secretamente, que lo más seguro es que se dirigió donde Rembrandt para felicitarlo por su compromiso. Después de que Morris asesinara a la señorita Ansa, el futuro mayordomo revela que apoderarse de la compañía Ansa era uno de los objetivos, no solo de Rembrandt, sino también de Lisa, la futura esposa de Rembrandt. Dándonos a entender que ellos dos ya se conocían y eran amantes, antes de que su relación se conociera públicamente. Después del funeral de la señorita Ansa, el joven artesano acusó públicamente a Rembrandt de haber orquestado el asesinato de su amada. Pero obviamente por su estatus, su mala fama y las pocas pruebas que tenía, nadie creyó sus acusaciones y terminó por aumentar su desprecio ante el público. Además, Rembrandt, con su elocuencia, logró librarse fácilmente de sus acusaciones y ganarse el respaldo de los presentes. El joven artesano, al notar que no ganaría contra Rembrandt, cayó en la desesperación, se disculpó ante el autor intelectual del asesinato de su amada y renunció a su puesto de artesano de la compañía Ansa. Después del funeral, Rembrandt ordenó a Morris asesinar al artesano para que no hubiera ningún testigo. Entonces, Morris siguió al artesano a las tierras baldías, para que de alguna manera el artesano lograra engañar a Morris con un cuerpo muerto falso y la espada que le había regalado a su suegro. Morris, al pensar que probablemente el artesano se había suicidado, dio por terminada su misión. Tiempo después, Rembrandt se reunió con Lisa y dieron a conocer públicamente su relación. Mientras que el artesano desde las sombras observaba cuidadosamente la vida de Rembrandt. Cuando Rembrandt hizo su anuncio sobre su apoyo a los aventureros. Cuando Morris se retiró del gremio de aventureros. El día que nació la hija de Rembrandt, y el pueblo lo estaba celebrando. Con cada paso de su vida, el odio del antiguo artesano crecía cada vez más. Hasta que decidió actuar y atentó contra la familia de Rembrandt. Con una sonrisa en su rostro, sus últimas palabras fueron que su maldición era de nivel 8 y que se alegraba de causarle un gran sufrimiento al jefe de la compañía. Luego, al observar Rembrandt que no le sacarían más información, decidió que fuera asesinado a manos de Morris. Tomoe, al observar el retorcido pasado de Rembrandt, decidió ocultar esta información y utilizarla cuando el momento fuera conveniente. En realidad, Tomoe esperaba jamás tener que contarle esta historia a Makoto, ya que Makoto era un chico en ese momento, demasiado inocente, y Tomoe sabía sobre el cariño que su joven amo tenía por el empresario. En pocas palabras, mientras Rembrandt no atentara contra Makoto y le siguiera siendo de utilidad, ella mantendría su boca cerrada. Muy buenas a todos, les traigo las curiosidades y comparaciones del anime Tsukigami Chibiku Isekai Douchu, capítulo 7 contra su web novel, así que empecemos con número 1. Mientras Asal se encontraba con Makoto preparando el elixir, el grupo de Toa se encontraba en un día de descanso. Por cierto, Makoto siempre se refería a Asal como el chico de los buenos modales, y la verdad es que nunca recordó su nombre. Si no fuera por Rembrandt, que los había llamado por sus nombres cuando entró a la sala de la mansión. Makoto no había sabido el nombre de Asal
salvándolo de parecer grosero con el joven. Número 2. El proceso de fabricación de la ambrosia se puede resumir de la siguiente manera. Se colocan varias bebidas alcohólicas y el néctar de la ambrosia, sin equivocarse de la cantidad, en un recipiente. Luego, se rompe un hielo, que está hecho con un agua especial, y la temperatura de ese hielo es menor que la del hielo normal. Después, se raspa ese hielo en trozos pequeños y se coloca una cantidad fija al elixir en distintos tiempos, para disminuir la temperatura de la mezcla. Se corrige la temperatura y la cantidad, también el aire y el entorno son regulados por la magia, siendo el proceso parecido a preparar un cóctel. Sin embargo, la invocación del encantamiento era ineficiente, por lo tanto, Makoto se encargó de estabilizarlo. Una vez terminado el proceso, la sustancia se vuelve roja y se endurece en cierto punto, y un líquido rosa transparente sale de la destilación, teniendo un aroma dulce. Por cierto, el problema de este elixir es que se necesita demasiado néctar, de una flor que está en peligro de extinción. Número 3. Cuando Asal terminó el primer elixir, pudo tener una pequeña conversación con Makoto, utilizando la lengua antigua. En ese momento Makoto le explica que él puede hablar distintas lenguas, excepto la lengua común. Además, se sorprende con Asal, ya que es un mago bastante talentoso, al poder dominar otros idiomas, aparte de la lengua común. Número 4. Aceptar esta misión fue muy beneficioso para Makoto, ya que encontró una gran cantidad de opciones para su negocio, con respecto a investigar sobre la ubicación de la flor de la ambrosia. Además de pensar en nuevos métodos para mejorar la eficacia de los productos, con respecto a la fabricación de medicamentos. Número 5. En el anime muestran a Rembrandt, que estaba lastimado con unas simples heridas. Pero en la web novel, en realidad Rembrandt estaba muy lastimado y sangrando abundantemente. Makoto pensaba que el estado de Rembrandt había sido producto de algún ataque hacia su familia, y sin haberse dado cuenta, el joven Makasama se percata que comenzó a tenerle cariño al jefe empresario, siendo impensable no querer ayudarlo. Número 6. Los síntomas de las víctimas de esta maldición, en este caso la familia de Rembrandt, se manifestaron de la siguiente manera. Comienza con una alta fiebre, pero con el tiempo, su comportamiento comienza a tornarse extraño, demostrando tener temor hacia el agua y la luz, hasta llegar a perder su cordura. Después de eso, su cabello comienza a caerse, y sus ojos comienzan a teñirse de un color rojo vivo. Una vez que la víctima recuperaba su cordura y observaba el desastre que causaban, comenzaban a sentir desesperación. Las víctimas estaban luchando contra la enfermedad, pero su conciencia se estaba diluyendo lentamente, hasta que finalmente comenzaron a desear la muerte. Número 7. El ataque a Rembrandt sucedió de la siguiente manera. Después de que Rembrandt y Morris guiaron a Makoto y Asal hacia el laboratorio de alquimia, Rembrandt se dirigió afuera de la habitación de su esposa para esperar el elixir. Una vez que recibió el primer frasco de su mayordomo, Rembrandt se apresuró para administrarle la dosis a su esposa. Entonces, cuando estaba a punto de acercarse a su cama, sin percatarse el jefe de la compañía, su esposa lo atacó de manera violenta, hiriendo gravemente el brazo de Rembrandt y destruyendo el elixir en el proceso. Fue entonces cuando Morris intervino para salvar a su amo, y Rembrandt, al notar que su mayordomo era superado por la fuerza anormal de su esposa, tuvo que pedir ayuda a sus guardias para contenerla, hasta que la esposa de Rembrandt se quedó sin fuerzas y la trasladaron a otra habitación. Lo extraño de este ataque es que es la primera vez que se muestra con tanta violencia y de manera irregular. Por cierto, según la explicación de Asal, quien puso la maldición, también puso otra maldición dentro de la misma maldición para que se activara en presencia del elixir y se defendiera al tratar de curar a las víctimas, volviéndola una maldición de nivel 8. Número 8. Como Asal no era un hombre tan físico, y los guardias quedaron lastimados al tratar de contener a la esposa, Makoto no tuvo más opción que ofrecerse para contener a las víctimas, para así administrarles el elixir. Por cierto, si no se apresuraban en curar a las víctimas, ellas morirían por el deplorable estado de su cuerpo. Además,
como la maldición controlaba el cuerpo de las víctimas, en contra de su voluntad, y también sobreexigía sus límites, se tendría que tener cuidado y rapidez al someterlas, ya que también podrían morir si a los cuerpos de las víctimas se les exige demasiado. Número 9. Esta escena representa la ira, la sed de sangre y la indignación de Makoto, debido al observar la pésima situación en la que se encontraba Rembrandt y su familia. Como dije anteriormente, Makoto le tomó cariño al jefe de la compañía. Número 10. Después de curar a la esposa, siguieron con la hija menor, ya que era la que peor estado se encontraba. Y Makoto, para relajar la situación tan tensa, después de pedir la llave de la habitación de la hija menor, ofreció disculpas a Rembrandt si en su esfuerzo por contener a su hija menor llegara a tocar sus senos o su trasero, llamando a Rembrandt padre o suegro. Obviamente, semejante comentario dejó por fuera de lugar a Rembrandt y su mayordomo. Por supuesto, Makoto aclaró que estaba bromeando. Número 11. En el anime se muestra que Rembrandt sostiene a su hija, pero en la web novel es Makoto quien mantiene en brazos a la hija de Rembrandt. Por eso, cuando Asal torpemente dejó caer el elixir, Makoto sintió la angustia de no poder hacer nada, ya que tenía las manos ocupadas. Por cierto, como último acto de imprudencia, Asal le reveló a Rembrandt que sus dos sirvientes Mio y Tomoe tenían un nivel mayor a 1000. Hecho que sorprendió al comerciante, ya que dicha fuerza es suficiente para abrumar un país entero, exigiendo a Makoto más información sobre el tema, y Makoto obligado tuvo que explicarle esa situación a Rembrandt, pero pidiendo que lo mantuviera en secreto. Además, Makoto se las cobraría a Asal, tiempo después, por revelar sus secretos. Número 12. La razón del ataque del Hime fue debido a la expansión de la compañía Rembrandt. Entonces las solicitudes para los aventureros de bajo nivel, que consistían en transporte y recolección, comenzaron a disminuir en gran medida. Para los aventureros poderosos, no era un asunto muy grave, ya que el dinero no era mucho. Pero, para los aventureros débiles, era un asunto de vida o muerte para poder sobrevivir. Entonces, en la desesperación, los aventureros débiles comenzaron a formar grupos para ir a cazar monstruos, y la mayoría morían en el intento. Por cierto, recuerden que los monstruos de las tierras baldías son criaturas de alto nivel. Por otro lado, esos aventureros de bajo nivel no se podían dedicar a otro oficio, debido a que no tenían ni estudios ni experiencia. Entonces, los aventureros de bajo nivel tuvieron que sufrir esas penurias, en la época más difícil, que era el invierno. Fue debido a esa situación que se creó el resentimiento contra la compañía Rembrandt, y en primavera planearon atentar contra su familia. Número 13. Tiempo después de completar su misión con la compañía Rembrandt, Makoto al fin pudo registrar su compañía oficialmente. El representante sería Makoto, que sería conocido con el alias de Raido, y la compañía se llamaría Kusunoa. Makoto decidió llamarse de esta manera para evitar que la diosa insecto, que solo lo conocía por su apellido Mizumi, pudiera rastrearlo. Mio y Tomoe serían registrados como miembros oficiales de esta compañía. Número 14. La razón de por qué Makoto le regaló esa espada japonesa a Hime fue debido que el joven maestro sintió pena por el aventurero. A Hime prácticamente lo habían utilizado para atentar contra el jefe de la ciudad de Tsuge. Además, Mio le había quitado la mayoría de su dinero, dejándolo casi arruinado. Entonces Makoto, al observar que la daga mágica de Hime había sido destruida por Tomoe, decidió otorgarle un regalo, que en este caso sería la espada japonesa, como un símbolo de despedida después de arreglar sus asuntos con Rembrandt. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este video de Tsukigami Chibiko Isekai Dotsuo, capítulo número 7 contra su web novel. Lo siguiente que quiero decir es que quiero dar gracias, o les agradezco a las personas que me han apoyado, mis suscriptores, las personas que me comentan, las personas que me miran. Les agradezco por toda su fuerza y su apoyo para seguir haciendo este tipo de contenido. Realmente me motivan bastante. Y sin más que decir, no olviden apoyar con su like, su comentario y su suscripción. Soy Anime Sensei 74 y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.